esta serie de elementos. Entonces se fundamenta en un sistema de representaciones colectivas. Entonces un performance cultural nace en el seno de las interacciones sociales, ¿sí? Y se fundamenta a partir de la tradición, la historia, el encuentro con los otros y los elementos comunes a esa serie de encuentros. De tal manera que, ya a partir precisamente de esa interacción entran en juego unos actores, ¿sí? Con motivaciones, con intereses representados cognitivamente, pero también que se representan a partir precisamente de cómo se dan las interacciones. Y allí también hay unos juegos de roles, indudablemente, en la puesta en escena de sus motivaciones. Entonces allí hay unos, en la línea de lo que se trabaja en la etnometodología y también a partir de la herencia que se tiene de Goffman y de la representación de la vida cotidiana. Esto es también una fuente que nutre este planteamiento de Alexandre. Asimismo, ya cuando está haciendo referencia a la puesta en juego de los intereses y los roles de los autores, estamos hablando de también una audiencia, de unos observadores que hacen parte también del escenario en el cual este performance se presenta. Hay además unos medios de producción simbólica. Estamos hablando acá de un contexto general. Ese contexto general nutre la interacción de los demás, entra en juego, los permea y también es tenida en cuenta dentro del performance. Él hace referencia a la escena perdida. Vamos, aquí es un poquito más complejo comprender que cuando una realización, una interacción se da, hay otras que quedan por fuera, ¿sí? Otras que quedan por fuera, a partir de una serie de elecciones y a partir de los juegos de roles que los actores ejecutan. Entonces hay también otros elementos, digamos, otros mundos posibles en la escena, en la escena representada. Y eso es precisamente, lo interpreto de esa manera, hace precisamente referencia a la escena perdida. Y el otro elemento es el poder social. Indudablemente cuando estamos hablando de roles y estamos hablando de lo simbólico, entran en juego las instituciones y los demás elementos del contexto que nos van a permitir caracterizar la situación específica. Alexander hace referencia a que precisamente cada uno de estos escenarios, cada una de estas representaciones se dan en la vida cotidiana y se dan en un proceso de ritualización de la vida cotidiana. Entonces nos hace referencia a que los rituales no se consideran como una actuación en el sentido contemporáneo, sino como una práctica natural y necesaria, tradicional, en la continua vida social. Las actuaciones programadas son cíclicas y repetitivas, ocurriendo en intervalos regulares que reflejan el cambio institucional, biológico y psicológico. Emplean medios de producción simbólica que mientras no están siempre inmediatamente disponibles, están generalmente cerca y a la mano. Estamos hablando de que precisamente es a partir de una especie de repetición programada, ¿sí? Una repetición con valor y con sentido, es que los procesos de ritualización de la vida cotidiana se presentan, se encuentran. Acá hay cuando estamos hablando de los procesos de significación de la vida cotidiana, también hablamos de la ritualización, precisamente de los actos y de las acciones en la vida cotidiana. Estamos hablando de que estos procesos de ritualización se dan a partir de un significado que, siguiendo de nuevo esa misma línea de Goffman, hace referencia al teatro y el drama social. Entonces nos dice, detrás de cada actuación social y teatral subyace el entramado de representaciones colectivas que componen la cultura, el universo de códigos y narrativas básicos y el recetario de las configuraciones retóricas con el cual se diseñan todas las actuaciones. Dentro de este universo más amplio de significados, los actuantes hacen elecciones sobre los caminos que quisieran tomar, el juego específico de significados que quisieran proyectar. Estas elecciones son los guiones que bien
que o bien anteceden en la existencia de la actuación o son divulgados por ellos o toman forma prospectivamente y son textualmente reconstruidos post-hoc. Hace referencia aquí a que el proceso de guionización precisamente de estas significaciones conlleva interpretar el momento preciso en el cual estas representaciones se ejecutan. Y está hablando de que hay una tradición que las nutre y las define, pero que también hay unas consecuencias posteriores que también se introducen dentro del guión específicamente construido. Y específicamente acá, haciendo referencia a los efectos performativos de la acción social y de la acción simbólica, nos dice Alexander: la gente quiere lograr cosas a través de sus acciones. Algunas veces estos objetivos son puramente culturales. Quieren consolidar la calidez de un valor o una creencia. Algunas veces estos son prácticos. Quieren ganar algo material para manipular una situación o persona, para materializar un interés. Sin importar qué tipo de objetivos persigan, los actores necesitan emplearse en una acción simbólica. A menos que quieran arreglárselas solo con la fuerza bruta, ellos deben convencer a otros de creer lo que dicen, que ellos son lo que dice ser, que ellos harán lo que dicen, advierten o prometen que harán, que el resultado de sus acciones será el que se predice, que la situación es de hecho de la forma en que ellos la describieron. Allí estamos evaluando todos los efectos perlocutivos de la acción y en términos precisamente de la interrelación con los otros y esta puesta en escena que se da dentro de las acciones en la vida cotidiana. Entonces estamos hablando de que en todo momento nosotros estamos en escena, estamos en escena y participar precisamente de esa escenificación conlleva unos intereses, unas perspectivas particulares que se ponen en juego. Entonces, vemos esto como para revisar unos aspectos muy generales con respecto a este planteamiento del performance cultural y poder llegar a un ejemplo, a un proceso de experimentación en un ejercicio allí, pues que no está terminado, no está acabado, pero pues busca precisamente interpretar cómo es el proceso de guionización en esta puesta en escena. Entonces, bueno, lo he denominado resignificación de la pobreza de los pobres y el pueblo en el escenario de la revolución bolivariana. Entonces, básicamente acá, ¿qué propongo? Hacer un análisis de las narrativas, los actores, las audiencias, los escenarios, en el contexto político en que Hugo Chávez Frías se constituyó como referente de la revolución bolivariana, con el fin de comprender cómo se creó performativamente una caracterización de los pobres, entendiendo la forma como se determina el yo y el otro en la intersubjetividad política. Digamos que acá lo que, digamos, cómo nació un poco la génesis pues, de la revisión, ¿no? Hace referencia, pues, digamos que esto nació de una preocupación, un análisis, una indagación que yo realizaba acerca de las diferentes conceptualizaciones acerca de pobreza y tratando precisamente de interpretar qué era la pobreza no desde un punto de vista científico, económico, sino en una interpretación más desde las ciencias sociales. Y nos encontramos pues que si está haciendo referencia a un concepto como este, pues vale la pena es interpretarlo en términos de lo que son los sujetos y los pobres, ¿cierto? Y cómo se reconocen ellos mismos, pero también cómo lo reconocen los otros. Entonces, bueno, pues tomo este ejemplo de Hugo Chávez y cómo entra en juego una definición de pobreza, pobres y pueblo en el discurso político. Bueno, entonces acá tomo como referente pues dentro del análisis del discurso Van Dyck para hacer referencia específicamente a elementos discursivos y pues vale la pena retomarla acá cuando estamos hablando en clave intersubjetiva. Las descripciones y las referencias a políticos, figuras públicas y organizaciones y sus acciones son, por supuesto, una función de las opiniones y actitudes basadas en la política y la ideología. Las evaluaciones son característicamente polarizadas. Mientras nosotros somos democráticos, ellos no lo son. Y en tanto nuestros soldados o aquellos quienes comparten nuestra causa son combatientes de la libertad, los de los otros son obviamente terroristas.
Y esto entra en juego en cualquier escenario en el cual el performance político o el performance cultural de lo político se presenta, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya aquí entrando un poco en la referencia a los pobres y a la resignificación de lo que es pobreza, la pobreza y los pobres. Entonces, tomo como referente un planteamiento muy general y amplio, filosófico y social en torno a lo que es la pobreza, y tomo como referente pues, a Amartya Sen. Entonces, a partir de lo que plantea Amartya Sen, hay tres definiciones de pobreza. Una desde lo biológico, cuando está haciendo referencia al acceso, por ejemplo, de alimentos y tener el mínimo consumo de alimentos para poder ser mínimamente productivo también. En términos de desigualdad, cuando estamos haciendo referencia a que al interior de las comunidades y las sociedades, pues hay amplios grados de desigualdad entre unos y otros. Y otro que es mucho más humanizado, ¿cierto? Un concepto que hace referencia a la privación relativa, en términos de que no todos vamos a llegar a tener una satisfacción real de nuestros deseos, de tal manera que de alguna u otra forma nosotros podemos llegar a considerarnos o a estar definidos como pobres. Lo que yo encontraba en términos precisamente de este ejercicio performativo era que a través del discurso de Hugo Chávez hay una desacralización de la pobreza, o sea, se subvierte pues este criterio a partir del cual la pobreza se eleva a un concepto macro y general, y básicamente se realiza un proceso de desacralización de los pobres y el pueblo, ¿sí? Elevándolo a una categoría superior. Entonces, ya específicamente con respecto al performance en este escenario, y dependiendo de los estudios en ciencias políticas, la política puede o solamente incluir todos los actores políticos oficiales o no oficiales, sucesos, encuentros, escenarios, acciones y discursos, del mismo modo y más abstractamente, procesos políticos como la perestroika, sistemas políticos como la democracia o el comunismo, ideologías políticas como el liberalismo y las relaciones políticas globales, tales como el poder, la desigualdad, la hegemonía y la opresión. En todos estos casos no solo se involucran actores políticos, sucesos, relaciones prácticas o propiedades, sino también lo social, lo cultural y lo económico y lo cultural, que es lo que quisiéramos resaltar. Entonces, al hacer referencia precisamente a este ejercicio performativo, pues hablamos del proceso de ritualización. Y entonces, a partir precisamente de varios discursos, ya ahorita los presento, la referencia de los discursos tenidos en cuenta, encontramos que hay una reescenificación de las dificultades superadas. Entonces, lo que hace Hugo Chávez en su discurso es una reescenificación de las dificultades superadas para mantenerse en el poder, que de la misma forma determinan la narración dramática. Él nos está echando un cuento, nos está reescenificando todo lo que él ha tenido que padecer precisamente para poder mantenerse en el poder. El cierre de este drama se da básicamente con los sucesos del 2001, en que el golpe de Estado lo lleva a un encarcelamiento de una noche, ¿sí? De un día para otro, y básicamente allí se configura o se cierra precisamente este ejercicio dramático y se constituye, digamos, se eleva ya a rito pues todo el proceso de empoderamiento por medio del cual pues, ha llegado a la presidencia. Entonces tenemos que el ejercicio político como ritual se ha vivificado en diferentes escenarios. Entonces encontramos alocuciones en escenarios internacionales, alocuciones semanales en el programa televisivo a los presidentes y manifestaciones al final de marchas de simpatizantes en las calles de Caracas. Todos estos son escenarios en donde de nuevo se ritualiza este ejercicio. Al final nosotros encontramos
Teniendo en cuenta todos estos elementos, la refusionalización de la presentación a partir de la confluencia del rito y el drama, sobre la base de una estructura del código y el contracódigo, que es lo que ya voy a pasar acá. Entonces yo reconstruyo un poco el guión de este performance, básicamente a partir de estos tres estados, tres momentos, ¿no es cierto?, en este drama. Entonces inicia con el Caracazo en el año 92, ¿cierto?, un poco en la misma línea de lo que se plantea en otros textos de Jeffrey Alexander en torno a la sociedad civil, ¿cierto?, un movimiento civil, un levantamiento popular, ¿cierto?, el cual lleva a una suscripción de algunos militares precisamente este ejercicio, a partir del cual entonces se genera un golpe militar, ¿cierto? Entonces el golpe militar se presenta por mandos medios en el ejército venezolano, y luego hay un encarcelamiento, ¿cierto? A partir del encarcelamiento se constituye la base política que luego lo va a llevar a la presidencia en el 98, con unas elecciones libres en donde alcanza el 55% de la votación. Al año siguiente promueve la Asamblea Constituyente, en donde se genera una nueva constitución, en donde hay una representación, hay una participación del 88% de la población. Posteriormente se cierra todo el ejercicio dramático a partir del golpe de Estado del 2001, al cual hace referencia ahorita, y eso, igual, bueno, hay que reiterar que la vuelta al poder se da gracias a partir precisamente de los discursos y este ejercicio de recentralización. Él lo plantea gracias al pueblo, ¿no es cierto?, que es el que lo devuelve al poder. Entonces acá precisamente analizando precisamente esta secuencia en el guión, entonces encontramos que lo sagrado y lo profano son consideraciones en confrontación en el performance cultural, evidenciado en la política venezolana. En el ritual se ha determinado que en el pueblo se revitaliza el valor moral y la cohesión de la sociedad venezolana, lo sagrado, y la pobreza como aquello inherente a la descomposición política y la desintegración social de la época pasada, la de los caudillos políticos que despilfarraron el dinero de la bonanza petrolera en las décadas del 80 y 90, lo profano. Entonces ahí encontramos precisamente elementos dentro de ese guión que nos representan, que nos permiten visualizar ese ejercicio de ritualización, estableciendo diferenciaciones entre lo profano y lo sagrado. Y pues para precisamente poder ahondar en esa interpretación, retomo a Van Dyck en este punto. Dada la naturaleza de la polarización política en el proceso político, podemos determinar la evaluación típica de nosotros y nuestras acciones en términos positivos y la de ellos y sus acciones en términos negativos. Dentro del ejercicio de ritualización y a partir precisamente de esta reestructuración del guión, encontramos que se revitalizan los vínculos del pueblo con el ritual de investidura a través de revivificaciones en cada presentación dominical por televisión, en cada presentación en un acto público, en la reiterada elección de Venezuela como anfitrión de eventos internacionales o cualquier participación de Chávez por fuera del territorio venezolano. Cada acto es una oportunidad para hacer hablar al pueblo, y un caso que ejemplifica esto de la mejor manera es la presentación en el encuentro de solidaridad. Entonces tomo un ejemplo ya específico. Encuentro de solidaridad con la Revolución Bolivariana en el marco del tercer Foro Social Mundial en Porto Alegre. ¿Por qué me llama la atención específicamente este discurso? Porque él hace una reconstrucción precisamente de todo el performance, ¿sí? Ahí hace referencia precisamente a esos diferentes estados mediante los cuales el pueblo se ha elevado, ¿cierto? Se ha elevado a ese ritual sagrado. En este el pueblo venezolano habla en Chávez, de tal manera el discurso del presidente Chávez culmina con la frase: allá en Venezuela estamos dando una gran batalla, estamos conscientes, nuestro pueblo está consciente, y quienes estamos al frente de ese pueblo estamos conscientes.
Bueno, aquí entonces lo que reconstruyo precisamente a partir de unos campos semánticos en relación con las expresiones encontradas en los diferentes discursos, es que la pobreza siempre va a estar referida al hambre, la exclusión, a la privación, a la desigualdad y a la marginalidad, siempre en términos negativos. Especialmente en referencia a los discursos vamos a encontrar que esto toma en consideración los anteriores gobiernos en donde se despilfarró el dinero de la bonanza petrolera. Y entonces, en el proceso de reconstrucción del campo semántico, nosotros vamos a encontrar una reconstrucción y coloco un ejemplo de cómo la realizan. Luego, mientras cae el muro de Berlín, se levanta en Caracas una rebelión popular que no duró ni un día, ni una semana. No, el pueblo se fue a la calle y la hizo suya desde entonces. Decidido a romper con aquellas cadenas, cansado de la ignominia de ser un pueblo habitante de un territorio lleno de riquezas, pero vivir en la pobreza. Entonces reconstruyo un campo semántico en referencia a un proceso histórico, la caída del muro de Berlín, específicamente encuadrado en el marco del fin de la Guerra Fría, y esto lo equipara de alguna u otra manera al comienzo de la Revolución Bolivariana, ¿cierto? Y haciendo referencia específicamente al fin de la hegemonía. Bueno, entonces ya precisamente en este ejercicio de ritualización y la definición del performance y la construcción del guión, yo encuentro que el pueblo hace referencia o se reconstruye en términos de la definición de democracia, inclusión, lo popular, la equidad y la participación. Reconstruyendo todo, ¿no? en reconstrucción precisamente de ese ejercicio de sacralización. En los discursos de Chávez se encuentran pocas soluciones explícitas a la pobreza y muchas al pueblo. En el caso de la pobreza, cuando es utilizada, se enmarca en un campo semántico negativo y desacralizado. En contraposición aparecen múltiples referencias positivas al pueblo, ¿cierto? Es una reconstrucción precisamente de que el pueblo no es aquel que está allí, al cual yo dirijo, sino soy yo, ¿cierto? Yo lo represento, está conmigo, tanto es que me ha llevado a un sitial de poder de hegemonía. Ese es un poco el ejercicio. Y pues bueno, está abierto igualmente a discusiones para precisamente poder desarrollar esos elementos del performance cultural. Sí, pero pues no sé, yo supongo que es muy interesante como ejemplo, pero sí hay una tremenda contradicción performativa entre la cuestión teórica que se está exponiendo y el análisis que se propone, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con cuál es el propósito de hacer un análisis del discurso, es decir, describir, pongamos por caso que es posible en lo que se está proponiendo describir la ritualización. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de hacerlo? Uno de los grandes problemas del análisis es que luce como una pura descripción. Fíjense que usted señala la cuestión de que en efecto es posible dar cuenta post hoc de lo que ocurre, y eso es lo que hace usted completamente post hoc. Pero ¿cuál es el propósito de describir para decir, miren, fíjense que aquí hay una ritualización? No estoy muy seguro de cuál sea la utilidad en términos analíticos, pero querría decir, por ejemplo, en la cuestión de la intersubjetividad, que lo que usted acaba de plantear es justamente la muerte del intersubjetivo. Es decir, cuando usted dice con Van Dijk, por ejemplo, que detrás de eso hay un esquema ideológico, lo que está matando es a nosotros. O sea, ahí no hay nosotros. ¿Dónde está la analogía del otro como yo? ¿Dónde está la participación del otro en un reconocimiento en el que somos capaces de interlocutar? No, usted está diciendo que en el sentido estricto hay una especie de reconocimiento pasivo de unos sujetos que ven el ritual y no hacen nada frente a él. Es decir, en sentido estricto lo que usted acaba de mostrar es que en el caso que usted analiza, el nosotros está muerto. O sea, no hay nosotros. ¿De cuál intersubjetividad estamos hablando? Es decir, no, tengo que decirle que me parece que tiene que revisar lo que está entendiendo con intersubjetividad, porque lo que se está mostrando, lo que acaba de hacer, es el hecho de que el nosotros no está más allá que como espectador, por decirlo así. La otra es una pregunta interesante. ¿Es lo mismo un performance cultural que un performance político? Es decir,
el performance político en tanto que político es por eso cultural. Creo que hay una cuestión que tiene que tomarse con más calma porque va demasiado rápido. Suponer que una ritualización política es lo mismo que el modo como se constituye un marco social en el orden de sus costumbres, sus hábitos y sobre todo el reconocimiento de los actores, ¿no? Porque es que los actores no solamente actúan, sino que hay un reconocimiento mutuo para poder llevar a cabo la escena, por decirlo así. La última cosa que me parece que debe tenerse en cuenta es si se trata de una descripción que da cuenta de un acontecimiento post-hoc en el que usted hace visible una ritualización en la que aparece una muerte de nosotros objetivado como pueblo, etc. Y en la que da la impresión de que lo que está es una cierta descripción posterior, ¿cómo recuperar, cómo moverse hacia una cuestión intersubjetiva justamente en esas situaciones? Es decir, ya no hacer visible una cierta descripción de unos fenómenos sociales, sino por ejemplo hacer una apuesta ética y política, que es lo que Riquet quiere mostrar. Por ejemplo, hay que recuperar en nosotros. Cuando usted cita a Van Dijk señalando la cuestión de nosotros y ellos, ese reconocimiento es agonístico, es decir, son los que están en una batalla y hasta ahí llegando. Pero no es el propósito de hacer visible lo intersubjetivo recuperar un nosotros posible. Es decir, cuando yo voy y hago una analogía del otro como yo, el propósito no es simplemente reconocerlo en el sentido de su existencia, sino hacer una apuesta ética y política dura en la que ahora la democracia es posible, o un aspecto democrático es posible. Entonces, a mí sí me parece que pues, su ejemplo es muy interesante. Luego tengo que decirle que hay una autotradición performativa en lo que planteo. Yo no sé qué piensan los demás. Me gustaría comentar lo siguiente. Sí, dos cosas nada más. Seguramente una categoría que nos hubiera ayudado a aclarar un poco más esa relación de, si es que lo hay allí, un nosotros, sería el elemento audiencias. ¿Cuál es el tipo de relación que establece este autor con sus audiencias? ¿Cuál es la recepción que se hace de sus mensajes? ¿En qué medida se constituyen estas audiencias como actores mismos? Entonces digamos que ahí podríamos decir, hay una categoría que está, pues que faltaría mencionar. Si puedes comentarla un poco, pues sería interesante, si lo hiciste en el ejercicio. No, por eso decir, no, igualmente sí es de resultar que faltan algunos elementos dentro del performance para poder complementarlo. Igualmente por eso tampoco llegué a un ejercicio de conclusión específica, porque consideraba precisamente que no podía llegar a una conclusión a partir de la falta de algunos elementos. Igualmente, pues digamos que quería reiterar que básicamente la inclusión del elemento discursivo nos permite interpretar elementos del contexto sin abarcarlos totalmente. O sea, el elemento discursivo nos permite rastrear ese aspecto del contexto, del proceso de guionalización, pero no lo acaba. Quedan elementos, como bien lo señala el profesor Sebastián, que deben incorporarse y que no permiten precisamente en el rastreo de los elementos discursivos, pues no se logran tomar ahí también. Y creo que lo que plantearían es tremendamente pertinente con respecto al elemento del nosotros. Si nosotros pensamos en clave intersubjetiva el elemento del nosotros, que pues, aparece poco allí, tendríamos entonces que preguntarnos si el nosotros, tal y como lo presenta Riquet al final de su texto, no se convierte, visto de esta manera, en una real instancia crítica. Mejor dicho, valdría la pena traer a colación ese nosotros planteado en el texto de Riquet, tal y como está allí, para pensar si ver de esa manera, digamos, un performance político no hace pertinente la existencia de un nosotros como elemento o como instancia crítica. ¿Sí? Porque claro, aquí lo que vemos básicamente es la impostación de un mandatario. Entonces, ¿dónde está el nosotros allí? Claro, es tremendamente importante volver a preguntarnos dónde está la intersubjetividad. Bueno, ustedes el juicio a la exposición, pero sí, yo estoy de acuerdo en lo que plantea el profesor Adrián. Creo que son como dos planos diferentes y me interesa centrarme en el primero, que es como lo que han ustedes puesto en escena, y es la categoría de intersubjetividad en las ciencias sociales. Entonces yo tendría que, claro,
que aportar allí para luego conectar a la exposición del compañero es, en buena medida, en la primera mitad del siglo XX, pues las ciencias sociales predominantes, en particular la sociología, la antropología, pues por su manera de entender lo social y la investigación social, pues dio prioridad al análisis de dinámicas macrosociales en clave de lecturas